Durante la Guerra Fría, el robo de tecnología estuvo a la orden del día. El sentido común nos llevaría a pensar que las misiones para obtener naves enemigas eran altamente sofisticadas e implicaban un gran trabajo de inteligencia, pero no siempre fue así. A veces caen regalos desde el cielo. Esto ocurrió en septiembre de 1976, cuando los habitantes de Hakodate, al norte de Japón, contemplaron atónitos cómo una nave de alas gigantescas aterrizaba en los terrenos cercanos al aeropuerto. Cuando se disipó la polvareda, los locales pudieron distinguir las inconfundibles estrellas rojas de la Unión Soviética. Del avión emergió un soldado joven que disparó 2 veces para luego anunciar que buscaba entregarse a las autoridades. Aquel piloto era Víctor Ivanovich Viluanka, y la nave con la que aterrizó era una de las joyas del arsenal de Moscú, una verdadera pesadilla para Occidente. Así comenzó una de las historias más interesantes que acontecieron durante la Guerra Fría. En este video conoceremos tanto sus causas como sus consecuencias, así que prepárate para viajar hacia el frío sur de Rusia. Para adentrarnos en esta historia es importante conocer al protagonista. Víctor Viluanka nació en la zona del Cáucaso en 1947 y desde adolescente sirvió en el regimiento de cazas 513, una unidad muy respetada dentro de las fuerzas de defensa aérea soviéticas. Era un soldado ejemplar y un ciudadano modelo, o al menos eso aparentaba. En 1976, Víctor se encontraba estacionado en Chugaev, en el extremo oriental de Rusia. Su nave era un MiG-25 Foxbat, un poderoso avión de reconocimiento e interceptor de alta velocidad que había sido puesto en servicio hacía pocos años. Más adelante conoceremos esta nave en profundidad y qué opinaron los expertos norteamericanos al estudiarla. Hacía tiempo que Viluanka se había distanciado de los ideales soviéticos. Por eso, el 6 de septiembre de 1976, aprovechó la potencia de su avión y la carga completa de combustible para huir. Atravesó más de 600 kilómetros hasta quedar varado en el aeropuerto de Hakodate. Allí fue recibido por los locales y las fuerzas norteamericanas apostadas en la zona. De seguro te estarás preguntando si hubo otros casos similares y la respuesta es sí. En 1961, un piloto ruso se entregó a las fuerzas norteamericanas en Irán junto con su interceptor Su-9. Luego, en 1973, el teniente Yevgeny Bronsky se eyectó al sobrevolar a Alemania Occidental, donde fue aceptado como residente. Lo que hace especial al caso de Viluanka es que nunca un desertor se había entregado junto a una nave de última generación. El MiG-25 era uno de los últimos proyectos que había entrado en servicio y hacía tiempo preocupaba a los ejércitos de Occidente. Antes de continuar, ¿recuerdas otros acontecimientos de alta traición ocurridos durante la Guerra Fría? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. A finales de los años 60, el MiG-25 fue diseñado para patrullar el extenso territorio ruso con la capacidad de operar como nave de reconocimiento y como interceptor. El fuselaje fue construido alrededor de 2 turborreactores Tumansky R-15B que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 3.200 km por hora. Era verdaderamente impresionante, más si tenemos en cuenta que a esta rapidez se le sumaban 4 misiles para combate aéreo y una gran capacidad de detección. Para esto último utilizaba el radar Smerch-A, que con una potencia de 600 kW sigue siendo el radar más poderoso jamás instalado en una nave de combate. La aviónica consistía principalmente de válvulas de vacío, una tecnología bastante antigua, pero que era necesaria para resistir las temperaturas extremas que podrían alcanzar ciertas secciones del avión. El ejército soviético empleó piezas ampliamente disponibles y de bajo costo. El objetivo era que los mecánicos encontrasen repuestos para el MiG-25 en cualquier zona del vasto territorio ruso. La producción fue tan eficiente que en poco tiempo se completaron unas 1.200 unidades. Pero claro, Estados Unidos no tenía idea de ninguna de estas características. A principios de los 70, el Pentágono obtuvo imágenes satelitales, pero lo único que se pudo sacar en claro es que era una nave de alas amplias, una ventaja para cualquier avión de combate, ya que genera una menor distribución del peso, mayor maniobrabilidad y capacidad de ascenso.
La desinformación y la campaña de miedo soviética hicieron efecto. Washington estaba genuinamente preocupado por las prestaciones de este interceptor. De hecho, la amenaza del MiG-25 fue el incentivo principal para la puesta en marcha de múltiples proyectos de la Fuerza Aérea estadounidense con el afán de mantenerse a la par. Pese a reiterados intentos, Estados Unidos no lograba obtener información sustancial sobre el misterioso interceptor del Kremlin. Eso cambió aquella mañana de 1976, cuando en el Pentágono recibieron el aviso de que un piloto soviético había desertado llevando consigo esa nave que les quitaba el sueño desde hacía años. Pero, ¿qué se hace con semejante obsequio? La cuestión no era tan sencilla. El avión estaba en territorio japonés y se requería del permiso de las autoridades locales para cualquier estudio. El gobierno de Japón solo permitió realizar pruebas en tierra, por lo que el MiG-25 fue desarmado y estudiado minuciosamente, pero no se llevaron a cabo vuelos. Los ingenieros estadounidenses estuvieron de acuerdo en que el MiG era un interceptor potente y con una motorización destacable, pero estaba lejos de ser el monstruo invencible que atemorizaba a Occidente. Una de las creencias erróneas era que el fuselaje estaba construido enteramente con titanio. En realidad, ese material solo fue utilizado para reforzar partes específicas. Tengamos en cuenta que uno de los objetivos de la Unión Soviética era crear una nave económica y de rápida producción. Otro de los problemas encontrados fue la cabina con una visión deficiente. Lo mismo ocurría con las válvulas de vacío. Si bien eran apropiadas para las necesidades del avión, era una tecnología antigua y que de a poco iría desapareciendo de las naves de combate. Como si esto fuese poco, Viluanka brindó detalles de las flaquezas del MiG-25, por ejemplo, su incapacidad de interceptar a los cazas y bombarderos que volaban a mayor altitud. También contaba con una copia del manual de instrucciones de su nave, lo cual fue de gran utilidad para comprender no solo la mecánica, sino la doctrina soviética. Luego de estudiarlo en profundidad, las partes del MiG fueron devueltas a Moscú. Como una nota de color, el gobierno de Japón le cobró los gastos de envío y reparaciones a la Fuerza Aérea Soviética. Como es de esperar en un caso de alta traición, el piloto desertor perdió sus derechos como ciudadano de la Unión Soviética, algo que se conoce como muerte en ausencia. Viluanka recibió asilo político en Estados Unidos, donde trabajó como docente y consultor para los programas aéreos del ejército. Más allá de que el análisis del MiG-25 solo sirvió para quitar el velo de misticismo que tenía la nave, las consecuencias fueron notables. Desde Moscú se elaboraron medidas de seguridad para evitar nuevos casos como el de Viluanka, como limitar la cantidad de combustible en las naves apostadas cerca de las fronteras. Por el lado estadounidense, el miedo irracional hacia el MiG-25 fue el puntapié para el desarrollo del F-15 Eagle. Al presente, el de Viluanka sigue siendo uno de los casos más recordados de deserción entre rivales acérrimos. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te dejamos enlaces a otros videos en la descripción. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en los próximos videos de aviación militar.